Oye, hay un estudio que justo salió esta semana a la luz de unas universidades, creo que había como dos gringas y una de otro lado, que decían que obviamente existe ese riesgo de que muchos seres humanos se queden sin trabajo, pero que va a impactar directamente a la capacidad de compra, Así es. ¿no? Entonces, si no hay empleados, no hay gente que gane un sueldo y por lo tanto no hay poder adquisitivo que compren los productos que generan las empresas que están recortando posiciones. El mercado laboral se va a regular solito, porque va de la mano con el mercado financiero, ¿no? O sea, justo, si no hay si la gente no tiene dinero para comprar, ¿para qué produzco bienes a través de mis robots? Pero hay dos opciones, o sea, o se va a regular a chingadazos, ¿no? Con una crisis brutal, o toman en cuenta esta información desde ahora y le bajan al pedo de los layoffs, de estar corriendo gente porque ahorras por automatizar, ¿no? Yo tengo una historia interesante que les quiero compartir. Es una historia un podcast que se llama The Daily. Es un podcast del New York Times, donde lo que hacen es analizar cosas a profundidad, ¿no? Cosas que están pasando actualmente, ¿no? Y entonces el tema hablan justamente de China, ¿no? Y cómo China se volvió completamente automatizado, ¿no? Cómo es que hay una cantidad de robots brutales en las fábricas, ¿no? Estas fábricas ya existen, no sé si sabían el concepto de las fábricas nocturnas, ¿no? Fábricas oscuras, que son fábricas que ya ni siquiera necesitan luz para ver, porque todo lo operan robots, ¿no? Entonces, este cuate, pues se va, es una persona que le sabe muchísimo al tema de los procesos, al tema de la economía, tal. Se va a vivir a China y vive todo este proceso, ¿no? Y lo platica en el New York Times y te cuenta cómo hace más o menos 30 años, ¿sí? Bueno, un poquito menos, en China se empieza a prohibir, bueno, había que pagar un impuesto muy alto por tener más de un hijo. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que son demasiados y es un problema, ¿no? Se empieza la gente empieza a tener un solo hijo. ¿Qué pasa? Pues que las familias al solo tener un hijo en vez de cuatro, ¿no? Pueden dedicarle todos sus recursos a ese hijo y empiezan a educar a sus hijos, a ese único hijo, muy bien, lo llevan a las mejores universidades, etcétera, ¿no? El gobierno chino, que además pues es un gobierno autoritario, con lo bueno y lo malo del asunto, ¿no? Dice, vamos para allá y nada más pueden tener un hijo. Bueno, pues nada más podemos tener un hijo, ¿no? El gobierno chino se empieza a dar cuenta que van a tener un pedo. No tienen mano de obra que opere las fábricas, que opere las máquinas. Y desde hace 15 años empiezan a trabajar hacia la automatización de las fábricas. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que dos cosas, ya no tienen quien opere las máquinas porque ya no hay muchos empleados y dos, los empleados que hay están sobrecalificados para operar máquinas. Empieza a desarrollarse toda la automatización de las fábricas y todos estos chinos que están muy bien educados en el término de la academia empiezan a agarrar chambas mucho más elevadas, ¿sí? Entonces es muy interesante, pero los chinos automatizan absolutamente todo desde un factor social y no al revés. No es el problema de la automatización que ya tengo encima y el que tú quieras cortar los costos, sino que yo como sociedad me doy cuenta que somos pocos y lo que necesitamos es la automatización, ¿no? Está muy interesante, ¿no? Y por eso los chinos están ganando la carrera, porque hoy tú no le puedes decir al gringo, ¿sabes qué? Te voy a correr a toda la gente y voy a meter robots porque entonces salen los sindicatos y va a haber mucha regulación por ahí, ¿no? Va a haber muchos americanos que van a estar enojados porque no tienen trabajo, que van a empezar a votar por dirigentes que metan leyes en las cuales no puedas automatizar tanto o tengas que tener cierto número de gente empleada en las fábricas o en las empresas. Eso es lo que yo creo que va a tener.